buenas tardes. Queremos darles una cordial bienvenida a este conversatorio que hace parte de la agenda académica de la exposición Guardianas, Memoria, Lucha y Sanación. Para nosotros es un gusto contar con las invitadas que tenemos hoy. Nuestra exposición Guardianas, Memoria, Lucha y Sanación se enmarca en el Black History Month, que se conmemora cada año en febrero en los Estados Unidos, que se encarga de reflexionar y hacer ver todos los aportes de la comunidad afrodescendiente a la sociedad, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Y nosotros, desde Colombia, en el Centro Cultural Colomboamericano, lo conmemoramos con este tipo de exposiciones e iniciativas. Esta exposición se ha hecho en convenio con el Instituto Popular de Cultura y tenemos 3 artistas exponiendo, que son Sansi Fuentes, Pablo Wilson Córdoba y Fabián Paz. Está realizada esta exposición con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y se propone generar una nueva mirada sobre la Galería de Arte Humberto Hernández del Centro Colomboamericano. Para nosotros es muy importante esta agenda académica porque lo que se propone es que tengamos un espacio de diálogo y reflexión alrededor de las representaciones de las mujeres afrodescendientes y su incidencia en diferentes ámbitos. Bienvenida Mara, bienvenida Karina, bienvenida Mónica, ¿cómo están? Quiero darles una cordial bienvenida y sobre todo un agradecimiento muy especial por haber aceptado esta invitación. Para nosotros es supremamente valiosa su compañía, su participación en este conversatorio. Son 3 mujeres muy relevantes en la escena del activismo, de la investigación, y quienes han estado estudiando, pero además sobre todo viviendo esta incidencia de la colonialidad sobre los cuerpos, que es un poco lo que queremos explorar en el día de hoy. Entonces, resumiendo, queremos contarles un poco. El conversatorio se va a proponer explorar los efectos de las representaciones y de los imaginarios instaurados por la colonialidad en la vida cotidiana, especialmente sobre los cuerpos racializados, desde las experiencias de vida y desde los procesos de trabajo e investigación que cada una de las participantes ha emprendido. Entonces, lo que haremos en este conversatorio será abrir este espacio de reflexión sobre las maneras como se transmiten hábitos, modelos de autopercepción del cuerpo y estas exigencias sociales que resultan en violencia simbólica. Quiero presentarles a cada una de nuestras participantes. Mara Viveros Vigoya, ella es doctora en antropología, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, en la Escuela de Estudios de Género, de la que ha sido directora en 2 ocasiones, ha sido miembro de la School of Social Science del Institute for Advanced Study en Princeton entre el 2014 y el 2015 y presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA entre 2019 y 2020. Sus áreas de interés son las clases medias negras en Colombia, las ideologías y prácticas antirracistas y las intersecciones entre clase, género, sexualidad y raza en la dinámica social latinoamericana. Ella es autora del oxímoron de las clases medias negras, movilidad e interseccionalidad en Colombia, los colores de la masculinidad, publicado en francés en París en 2018, en Río de Janeiro también en 2018, y es editora del Black Feminism, Teoría Crítica, Violencias y Racismo, conversaciones entre Angela Davis y Gina Dent. Es una publicación que se realizó en Bogotá, en la Universidad Nacional en 2019. Tenemos a Mónica Moreno. Ella nació en Guadalajara, México, en el año 71. Es una mujer negra mestiza mexicana, profesora e investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Ella es miembro del Consejo Asesor de Legados de Esclavitud, codirige el Grupo de Trabajo de Descolonización de la Sociología y también codirige el proyecto End Everyday Racism, Eliminando el Racismo Cotidiano, una plataforma en línea para monitorear el racismo de la universidad. Su investigación se centra en la experiencia vivida interseccional de la raza y el racismo en México y América Latina, el antirracismo y el impacto académico, la teoría feminista, la interseccionalidad y el racismo. Desde el 2010, Mónica codirige el Colectivo para la Eliminación del Racismo Coopera, organización dedicada a hacer del racismo en México un asunto público.
llama Against Racism, Organizing for Social Change in Latin America, con la editorial de la Universidad de Pittsburgh. Karina Obando, de Costa Rica. Ella nació en Lima, Costa Rica, en el año 1994. Ella es socióloga, egresada de la Universidad Nacional de Costa Rica, es poeta, gestora comunitaria en el Caribe costarricense y feminista antirracista. Su trayectoria en el campo investigativo y de gestión ha estado vinculada desde la ruralidad y los territorios costeros, apoyando en procesos de fortalecimiento identitario y organizacional de los pueblos afrodescendientes e indígenas, en especial con diferentes organizaciones de mujeres y juventudes. Es importante resaltar también que forma parte del equipo de investigación del Programa Interdisciplinario Costero de la Universidad Nacional de Costa Rica en temáticas asociadas a las desigualdades sociales, de género, de etnicidad y economías del cuidado. Trabaja como consultora para el Ministerio de Cultura y Juventud en su país y es productora en Wolava Productions. Otro dato interesante es que Karina hace parte de la exposición. Ella está retratada por una de las artistas, que es Sansi Fuentes, y su testimonio de vida puede ser consultado en el catálogo de la exposición. Recuerden que la exposición también puede visitarse en línea para quienes están en otras ciudades y países. Tiene una exposición de carácter virtual y está también el catálogo, que es descargable, donde pueden acceder a todo el material de la exposición. Bueno, pues habiéndolas presentado, creo que podemos entrar en materia. Muchísimas gracias de verdad por dedicarnos este tiempo y sobre todo por contribuir a hacer de estos espacios para la comprensión profunda de cuál es la experiencia del racismo, de los impactos que tienen las representaciones y de cómo como sociedad podemos abrir unos espacios que sean distintos y que aporten a construir una sociedad diferente. Bueno, entonces yo lo que voy a ir haciendo es como motivar algunas preguntas en torno a esta estructura, digamos, social de las representaciones y de cómo eso está incidiendo en la experiencia cotidiana de las mujeres. Ustedes, digamos, que lo han vivido desde sus propios cuerpos, pero además son personas activas en la investigación, y queremos hacer de este pues un conversatorio muy fluido. Entonces, si en algún momento quieren nada más aportar otra cosa, pues eso es bienvenido. Hicimos como unas preguntas, pero digamos que estamos pues como muy abiertos a hablar en este momento, por ejemplo, del tema de colonialidad, belleza y cuerpo. Las representaciones en diferentes ámbitos que instauran ciertos estereotipos, incluida la concepción misma de belleza. Eso es importante porque ¿de qué hablamos o qué deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de colonialidad, de acuerdo con los trabajos que ustedes han realizado? No sé quién quiere abordar la pregunta primero. Yo veo a Mara en mi lista primero. Margarita, bueno, me ves primero, o sea que me lanzo para iniciar la conversación. Sí, hablabas un poco de colonialidad. Yo creo que es interesante hablar de colonialidad, entendida, digamos, como la persistencia justamente de una forma de ordenamiento del mundo que es propio de ese periodo colonial y que genera unas relaciones de poder y asimetría que están basadas en la categoría raza. Es decir, la categoría raza es central, es un eje, es una viga central en todo lo que es justamente el proyecto colonial, en lo que es esta persistencia de estas huellas que no terminan justamente con la emancipación colonial, en el caso de América Latina, porque entre otras cosas el proyecto de liberación es un proyecto liderado pues por criollos que de todas maneras siempre quisieron reivindicar fundamentalmente el vínculo que los unía con Europa. Entonces eso también está muy presente en el nombre que llevamos de América Latina, y esa parte latina lo que quiere es acentuar los nexos con Europa y de alguna manera ocultar, negar la presencia de pueblos tanto originarios como de las poblaciones africanas que fueron traídas esclavizadas. Entonces, yo creo que eso es importante hablarlo en la colonialidad porque ya esta jerarquización va a tener, por supuesto, efectos
en todos los niveles, ¿no? En lo que es la colonialidad del poder, en la colonialidad del saber también, es decir, qué saberes son legítimos y cuáles no, y en la colonialidad del ser. Y tú estás planteando también una como cuarta colonialidad que está muy ligada a las tres, que es una colonialidad estética, que tendría que ver con una persistencia de unas maneras de entender la belleza que están troqueladas por esa idea de raza, ¿no? Y esa idea de raza, pues por supuesto que separa y jerarquiza y genera, digamos, como un ordenamiento en que todo lo que se piensa que es bello, digno de mención, de progreso, pues es lo que se parece a los colonizadores. En este caso, europeos que son racializados como blancos. Y los grupos dominados son racializados o bien como indios o bien como negros, desconociendo también toda la heterogeneidad interna, tanto de quienes colonizaron como de quienes fueron colonizados. Eso es como un mapeo, como para introducir el tema, que puede ser útil, pero pues efectivamente esto de la colonialidad estética tiene mucho, como te decía, es transversal a todo lo que es poder, saber y ser. Y también es interesante qué quiere decir lo bello y en cada momento cómo se ha celebrado lo bello. Y lo bello, pues, supuestamente tiene que ver con lo que es regular, con lo que es simétrico, y esa regularidad siempre tiene un punto de vista. Y por supuesto que todo lo que sería lo indio y lo negro aparece como asimétrico, irregular y en el campo de la heterogeneidad. Entonces, cualquier cosa que porte como la impronta de negridad y de indianidad, pues se empieza a disociar de lo bello. Entonces también estamos hablando de esos como pilares fundantes de lo que podía ser esa colonialidad estética. Pero bueno, eso era como una abrebocas simplemente para... Pero es un abrebocas muy necesario, digamos que nos da un soporte conceptual y también, digamos, para la audiencia que nos está escuchando, un poco como, bueno, cómo hablamos de estos temas que a veces son un poco confusos, pero digamos lo que Mara nos está introduciendo es este análisis de por qué la experiencia que pasa sobre los cuerpos en relación con la belleza es una experiencia tan dura a veces y tan dolorosa. Entonces, sería importantísimo aquí, por ejemplo, empezar a hablar de esa experiencia personal, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hacemos mapeo de las permanencias de las prácticas coloniales sobre el cuerpo y la belleza, con base, digamos, en la experiencia que ustedes han tenido, ¿cuáles creen ustedes que son esos legados coloniales con los que más lidian las mujeres en el ámbito de la belleza y del cuerpo? Y de la experiencia también personal al respecto de esto que se derivará también en la emoción, incluso hasta en la salud. No sé, ¿quién quiere tomar la palabra ahora? Ahí en la segunda línea veo a Mónica. Yo puedo hablar. Bueno, quería decir algo para complementar más o expandir lo que Mara dijo y de ahí movernos a tu pregunta. Y decir que, o sea, desde que empieza a surgir la idea de raza, de que emerge poco a poco la noción de que hay cuerpos distintos con valoraciones distintas, y hay como una asociación entre belleza y cuerpo muy fuerte, y en estas descripciones de raza, ¿no? Entonces hoy escuchamos a los biólogos que empiezan a estudiar a los cuerpos de los seres humanos para tratar de distinguir diferencias y después de ese proceso inventan, o con ese proceso inventan la idea de raza, en el que asocian la belleza con esas diferencias, ¿no? Entonces escuchamos, por ejemplo, a Blumenbach en 1700 algo, no me sé la fecha exacta, en el que decía, bueno, está la gente blanca, bueno, le llamaba la gente caucásica, en referencia a la vinculación con esta zona geográfica del Monte Cáucaso en Europa, en el norte de Europa. Creo, bueno, y ahí iba a decir que creo que es por donde está Ucrania, pero la verdad es que no sé exactamente, pero tal vez. Eso ahorita habría que googlearlo. Pero bueno, el punto es que decía que ahí, en su descripción, de que ahí estaban las personas más hermosas del mundo y que tú no podías verlas y no amarlas, ¿no? Entonces, no solo, y vemos y no describía así a la gente ni indígena, ni a la gente negra, o sea, el amor, ¿no? El amor vinculado
físico, al cuerpo, ¿no? Y vinculado a la raza, empieza a formarse de una forma muy como, o sea, muy imbricada, muy, así, esencialmente construida. Entonces, no es extrañarnos no solo que ideas de atracción y de amor y de con quién quieres estar, quién te hace sentir a gusto, seguro, amable, cariñoso, a quién quieres proteger, tiene que ver con toda esta formación histórica que se origina en estas descripciones y estas formas de apoyar el proyecto colonial, el proyecto de expansión europea, en el cual no se va acompañado nada más de una escopeta, sino, o de una, no sé, espada o barcos que llegan con los colonizadores, sino también con todo un lenguaje y una visión, ¿no? De quién merece, ¿no? Y quién. Entonces, hay toda una serie de asociaciones morales a la idea de la belleza y raciales, ¿no? O sea, con lo moral con lo racial. Es decir, lo que es bueno es bello. Y lo que es bello, es a lo que quieres amar. Entonces, la belleza y el amor junto con la bondad, o sea, entonces todo ese mundo de características se empiezan a sentar en lo blanco y entonces así las asimetrías y las irregularidades de las que habla Mara se empiezan a colocar en los otros cuerpos de los otros que son, ¿no? Entonces se empieza a construir desde ahí como distinto. Yo creo que esto es muy importante porque la experiencia de la belleza ahora, que a mí me gusta mucho más entenderla por lo que hace la belleza en nuestra vida cotidiana más de lo que es, o sea, una definición pienso que sería, hay muchas y hay muchos debates y por qué, pero pienso que realmente no es tan interesante saber lo que es, sino lo que hace. Y lo que hace es precisamente continuar alimentando esta idea de las diferencias y tiene un efecto muy fuerte porque nos llega como a un lugar muy profundo de nuestro valor como seres humanos, que nos puede completamente debilitar, despolitizar, desconectar de contextos sociales de lucha y demás. Y es muy triste porque la cuestión de la belleza yo no creo que sea trivial. O sea, a mí me parece que como seres humanos podríamos decir que tenemos una tendencia hacia lo que es lo que nos hace sentir bien y que eso que nos hace sentir bien puede estar ligado no a emociones y espacios estéticos que pueden tener una infinidad de contenido. No estoy diciendo que hay un contenido preciso a lo que es. Y que eso ha sido totalmente arrebatado, ¿no? Arrebatado por un discurso racista, arrebatado por una industria de la belleza que se alimenta, ¿no? Y que nos hace, o sea, nos vende nuestra inseguridad, digamos, y desvalorización y nos quiere componer a partir de todas estas ideas de, te voy a tratar de arreglar un poquito, ¿no? Te va a ayudar un poquito a tu problema. Y es un problema tan fundamental porque tiene que ver con nuestros cuerpos, ¿no? Y se ve como si fuera un problema fundamental. Entonces creo que es importante ver estas conexiones. Muchos de mis alumnos les interesa mucho el tema de la belleza y quieren estudiarlo en relación a los medios de comunicación. Y siempre la pregunta es de cómo los medios de comunicación son los que nos imparten estas ideas de belleza y si es pura gente blanca en la tele, en las telenovelas. Y yo digo, es que esto ya es muy tarde, o sea, ya las telenovelas, ya esto ya, o sea, ya es ahorita, ¿no? Lo que necesitamos es revisar y ver primero esas construcciones históricas. Y yo digo que la iglesia, por ejemplo, es otro lugar fundamental para observar precisamente cómo las primeras imágenes y representaciones que hay están en las iglesias. Y tenemos vírgenes y Jesuses y santos y demás y ángeles y no que nos demuestran muy claramente ahí quién es lo bueno, cómo se ve lo bueno,
¿no? Y lo bueno se ve como Dios y como Jesús y como la Virgen y como... Entonces, ya ahí tenemos la escuela. O sea, de ahí pásalo a la telenovela, al anuncio de televisión, de productos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una lucha o digamos una reproducción muy fuerte de valores que tienen esta conexión con la colonia, la expansión europea, y con estas ideas muy perversas que unen nuestro valor como seres humanos con, pues sí, ¿no? La bondad. Mónica, creo que has puesto un asunto central aquí en esta conversación que nos va a conducir también hacia algo que me interesa mucho explorar, y es que has puesto la belleza en el lugar de lo político, tal vez por la incidencia que tiene en el lugar que se asigna y lo que se espera de cada persona, ¿no? Un poco como estos sujetos entonces podrían ocupar este lugar y se espera de ellos esto, que nos conduce por un lado a quienes no pueden ocupar el espacio de la belleza, pero por otra parte también a otro problema gravísimo, que es la hipersexualización. Que ahí me gustaría un poco que abordáramos también eso, ¿no? Cómo es que entonces, y a partir de todos estos estereotipos construidos históricamente, se asigna a las mujeres de pieles más oscuras, que ya sabemos que la raza es un invento, pero digamos producto de estos estereotipos de las castas coloniales, una serie de defectos, ¿no? Que todas las mujeres de las castas que pertenecían a lo oscuro eran amancebadas, lujuriosas, y de allí, digamos, el exceso, digamos, de carga sexual sobre esos cuerpos, que es un poco también una parte como del testimonio que Karina tiene dentro de la exposición. Entonces me parece que has introducido esta variante, la belleza y como un asunto que está dentro de lo político. No sé si Cari quiere, Mónica quiere seguir o Cari nos cuentas un poco. Sí, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Saludos desde Costa Rica. Yo pienso que el proyecto colonial va más allá de la, digamos, como de la expansión de España, ¿verdad? En Abya Yala. Yo pienso que inclusive nos podemos remontar a la historia o a la época antigua grecorromana, ¿verdad? Con la construcción de la belleza de las deidades y también de la estética de los cuerpos, ¿verdad? Y yo creo que las formas impositivas del poder sobre los cuerpos y cómo esto lo heredamos de una época histórica a otra y otra hasta que nos llega acá, ¿verdad? Y nos llega con creo que con una carga de violencia acumulada sobre los cuerpos históricamente que no nos podemos librar hasta que nos repensamos y que aún, ¿verdad? Hay un montón de consecuencias y secuelas sobre nuestros cuerpos cosificados, pero yo además pienso que la cosificación de los cuerpos racializados está vinculada hace ni siquiera 2 siglos, ¿verdad? O sea, atrás. Entonces, si nos remontamos sobre lo que hemos sido las mujeres racializadas, ¿verdad? O las mujeres que somos descendientes de mujeres esclavizadas, empezamos a tejer un poco más fino sobre dónde estábamos posicionadas, desde a dónde habitábamos, y entonces empieza una a darse cuenta en el reconocimiento histórico quién es su ancestra y de repente lo doloroso que pasó su ancestra, ¿verdad? Entonces, como yo no me libro todavía de eso, porque aunque sea mucho más simbólico, ¿verdad? No una violencia directa tan nefasta e inhumana, yo igual soy una sujeta de violencia en un espacio colonizado, de una colonialidad moderna que expansiva, ¿verdad?, sobre
a través de la matriz colonial de la raza, la clase y el género, ¿verdad? Entonces, como sujeta política, lo logro identificar, pero claro, para llegar a identificarlo, tengo que pasar por un proyecto ¿verdad? Personal, de introspección, ¿verdad? Insight, de darme cuenta que lo que me está pasando no es porque tenga una baja autoestima, ¿verdad? Sino porque va más allá y que se sostiene y se soporta desde un sistema de opresión, ¿verdad? Un sistema de desigualdades que me atraviesan el cuerpo y que esa es mi primera trinchera, ¿verdad? Ese es el primer territorio, como dicen las feministas comunitarias, ¿verdad? Y entonces es aquí donde lo sentimos, es acá donde nos ataca y ¿verdad? Yo a veces digo que se nos concentra por diferentes lugares del cuerpo el dolor y la herida de la colonialidad. Karina, pero bueno, en ese punto, digamos que acabas de tocar, está en diferentes cuerpos, en diferentes puntos, cómo se siente. A mí me parece que ese es un asunto súper importante, ¿no? Cómo pasa por el cuerpo, cómo está localizado en algunos puntos particulares, cómo se siente eso, e incluso cómo eso termina afectando también la salud física, ¿no? Que hay una cosa emocional, pero también física. ¿Cómo podemos hablar de la incidencia de, digamos, de ese impacto sobre la salud física y emocional? Sí. Yo, bueno, creo que eso es como un tema bastante personal, pero lo personal definitivamente es político. Y recientemente he estado como un proceso terapéutico, ¿verdad? Que no solo es un abordaje psicoemocional, sino también corporal. Y he descubierto dolores acumulados en el cuerpo, sobre todo en el pecho, ¿verdad? Y me he dado cuenta también que la carga que llevo con mis pechos también es una carga emocional, ¿verdad? Que yo creo que lo describo un poco en la narrativa que hacemos con la obra artística de Sansi Fuentes, ¿verdad? Y que yo considero que también no está vinculado solo con mi peso, ¿verdad? De mis pechos, sino también con una cosa muy emocional, ¿verdad? Que yo he llegado a creer que la carga está directamente vinculada, ¿verdad? A lo emocional y a la violencia que uno ha recibido desde que, ¿verdad? Desde que ha crecido con esta condición, ¿verdad? Porque entonces creo que desde la adolescencia una se ubica en un lugar distinto, en un lugar de violencia que te confronta, que te llega y te das cuenta que si no sos resiliente no puedes sobrevivir en un espacio, ¿verdad? En un sistema de violencias estructurales a través de, ¿verdad? Manifestados a través de la construcción de raza ¿verdad? Y desigualdad de género. Sí. Y ese punto es muy importante porque pues hay violencias diversas, ¿no? Y a veces se tiende como a decir, bueno, ¿cuáles son esas mayores violencias o cuáles son esos mayores impactos? Por supuesto que tenemos, digamos, como las violencias de la exclusión, del borramiento, de la invisibilidad, lo vivimos aquí en Colombia a diario, del asesinato, pero hay muchas otras violencias que cómo dimensionamos eso, ¿no? ¿Cómo dimensionamos cuál es esa de estas violencias que son sutiles, entre comillas? ¿Cuál sería, digamos, una experiencia peor? Digamos, siempre se habla también como de, por supuesto, del privilegio de quienes tienen una piel un poco más clara, ¿cierto? Pero cómo hablar, digamos, y cómo reconocer, digamos, el ámbito de esta gran cantidad de capas que comporta esta experiencia de la racialización. No sé si continúo o alguna compañera se desea sumar. No sé quién quiere abordar este delicado tema. Pues Karina nos está hablando desde su experiencia personal y para la audiencia que aún no haya visto la exposición, Karina está retratada y la obra se llama 40 WD
y hace referencia, digamos, a su talla de brasier y está relatando esa experiencia, digamos, de la hipersexualización, de esas violencias que se reciben en su condición de mujer afrodescendiente también. Y por eso, digamos, me parece tan interesante abordar, digamos, como todas estas capas, cómo poder hablar de esto, cómo poder pensar, sopesar todo esto. A mí me encantaría, si puedo hacer como la intervención, que Mónica nos contara la experiencia desde México con el reconocimiento de los pueblos afromexicanos, porque aquí también hay como una lucha con esto, y hablando de las diferentes capas, ¿verdad? Y de los colores. Hay un tema de los colorismos, digamos, que a mí me parece interesante que Mónica nos cuente. Aunque creo que Mara estaba por entrar a contestar, Karina, pero no sé, Mara. Dale, Mónica, no te preocupes. Ahorita retomo. Ahorita, ok. Pues, no sé qué me preguntaste directamente sobre. Bueno, lo que yo veo en México es que hay un surgimiento como muy reciente de una movilización negra, digamos, que desde mi perspectiva, y esto es como un poco delicado decirlo, yo sé que esto va a estar públicamente disponible, pero bueno, a mí me parece que todavía nos falta como un proceso de educación política a la gente negra, ¿no? A la gente afromexicana, negra, afrodescendiente, sobre todo, bueno, por un lado sobre el racismo antinegro que podemos como cómo funciona y cómo se maneja. Y también sobre el tema del colorismo, sobre el tema de la hipersexualización, sobre, ¿no? O sea, yo he tenido conversaciones y he visto situaciones en las que, por decirte, en las comunidades afro en la Costa Chica, una manera de celebrar a las mujeres negras es hacer un concurso de belleza, donde entonces las mujeres negras celebren sus cuerpos. Y por un lado, o sea, es interesante el debate, porque si sacas el tema de, bueno, esta es una forma muy particular de celebrar los cuerpos negros que puede ser problemática. Por otro lado, hay gente que dice, ¿y por qué no? ¿Por qué nosotras no? ¿Por qué nosotros no podemos tener estos espacios? Entonces, es un poco como estos debates en los que, como Mara y yo escribimos en un texto que, les cuento, en este libro que tengo ya en mis manos y que acaba de salir, que fue el que Margarita presentó, pues hablamos de digamos, el sexismo al interior de las luchas antirracistas, ¿no? Y también el racismo en el interior de las luchas antisexistas, ¿no? Y entonces yo veo esas tensiones en la movilización, ¿no? Y sobre todo la respuesta de ciertas mujeres que quieren tener un espacio que se ha negado por mucho tiempo, pero las maneras en las que se quiere tener ese espacio, y también porque es todavía muy codificado en unos ciertos roles y patrones y estereotipos de género que son un poco limitados, ¿no? Desde mi perspectiva. Pero se vuelve un lugar de debate porque es, bueno, pues si te han negado, ¿no? El ser mujer, el tener ni siquiera ese espacio y empieza a haber una movilización y empieza como a forjarse la manera de cómo hacerlo. Creo que todavía las mujeres negras mexicanas están codificando cómo hacerlo. Además vemos que hay muchas diferencias generacionales, también hay diferentes, o sea, hay ciertas mujeres que están más en la cuestión política, otras más en la cuestión cultural, o sea, es un momento muy interesante de observar cómo se configura esa organización en México y cómo hablamos de esto, ¿no? Pero nos cruza tanto el sexismo, digamos, y la heteropatriarcalidad, o cómo será, la heteronormatividad, que también eso se vuelve un espacio complicado, ¿no? Y bueno, pues yo diría que en eso estamos, ¿no? En eso estamos.
Bueno, si quieres, para, digamos, continuar con la conversación, me parece importante lo que señalabas de la hipersexualización, que está tan presente tanto para mujeres racializadas como negras como en hombres racializados como negros. Entonces, y por supuesto que eso está asociado mucho a también a la valoración de la sexualidad. Porque cuando hablamos de hipersexualidad, si fuera algo bueno, sería excelente ser hipersexual. Pero resulta que la sexualidad tiene una connotación moral negativa y entonces hipersexual también se vuelve inmoral. Entonces, en esta asociación de la que hemos hablado entre también moralidad, raza, belleza, pues la gente racializada como negra empieza a estar del lado de lo feo, de lo inmoral y también del pecado. Entonces, y ahí también volvemos a encontrar la religión y todo lo que construye. Eso me parece importante pensarlo de forma relacional, porque eso de la hipersexualización afecta por igual a mujeres, a hombres y a todos los cuerpos que no son binarios en términos de género. Entonces, no solamente la hipersexualización afecta a las mujeres, si bien las experiencias son distintas. Entonces, efectivamente, en el caso de las mujeres también esa hipersexualización las separa de la feminidad, porque la feminidad está asociada también a cierta mesura, a cierta delicadeza. Y yo creo que las preguntas que las mujeres negras han planteado a la feminidad desde los inicios son muy importantes. Desde la vieja pregunta, en la mitad del siglo XIX, de esta mujer ex-esclavizada, Sojourner Truth, que dice, ¿acaso no soy una mujer? Y está justamente señalando cómo ella, por haber sido una mujer esclavizada, que tuvo que trabajar, digamos, tieso y parejo como los hombres, pues tiene brazos fornidos y ella dice, bueno, ¿acaso no soy una mujer? Porque justamente estamos en el siglo XIX, en su segunda mitad, y la feminidad está muy asociada a la fragilidad. Las mujeres son dignas de protección precisamente porque son frágiles. Una mujer fuerte no es digna de protección y tampoco va a ser considerada bella, porque también se empiezan a superponer todas estas cosas de la fragilidad y la belleza. Entonces, es bien interesante lo que eso puede, digamos, implicar en términos subjetivos, de ni siquiera poder ser legibles en términos de género, cuando entendemos que el género es casi que la primera marca de pertenencia a una comunidad. También se habla de la ciudadanía. Cuando hablamos de la cédula de ciudadanía, tenemos esa marca del género. O es M o es F, y ha habido luchas muy grandes para incorporar justamente una mirada no dual sobre el género. Lo que quiero es como tratar de enlazar cosas que son distintas, pero que son fundamentales para el tema de las violencias de las que estamos hablando. Porque entonces esta hipersexualización tiene que ver con accesos diferenciales a lo que podría ser la feminidad y la masculinidad canónica. Entonces las mujeres negras como lúbricas, hipersexuales, los hombres también como sementales y como violentos o como potenciales violadores. Entonces, pues todo eso hace también que sean pensados como monstruosos, y monstruosos como feos, como peligrosos, como que si ves, y eso persiste cuando hablábamos de la colonialidad. Es decir, cuando un hombre negro se acerca a una mujer en la noche, la mujer se siente mucho más expuesta y violentada porque pues está toda la carga que existe de los hombres negros, potenciales delincuentes, violentos, potenciales violadores. Bueno, eso quiero decir porque no porque desconozca la especificidad de las violencias sexistas que vivimos las mujeres racializadas, sino porque me parece importante dar como una visión más relacional de lo que llamamos género y sexualidad. Y también como decía, de esta ordenamiento jerárquico entre cuerpo y espíritu. Porque igual, tener los senos grandes podría ser algo positivo, pero está justamente ese plus está censurado.
y es visto justamente como algo que la hipersexualización también cosifica, por supuesto. Y entonces tú sientes que allí ya no perteneces a la común humanidad, sino que eres objeto. Eso te quita tu humanidad. Porque, digamos, la humanidad también tiene que ver con el derecho a la indiferencia. Y cuando eres hipersexualizado, estás justamente ocupando el lugar de la diferencia, de la alteridad, de la otredad. Entonces, me parece importante. Tú también nos hablabas ahorita de que en qué lugares del cuerpo se concentran estas cosas. Y vemos que eso de la belleza está concentrado primero en el rostro, porque siempre en el rostro y la persona era más importante que el cuerpo. Y ese rostro que era supuestamente irregular, pues era feo, supuestamente. Y las mujeres negras, o sea, el pelo también ha sido fundamental como un significante de la feminidad. Entonces, el pelo que no correspondía a esas imágenes virginales de las iglesias que describía Mónica, o sea, que son los cánones europeos, pues era un pelo que no era femenino y que era feo. Entonces, pues las mujeres también vivieron, las mujeres racializadas como negras hemos vivido también esa violencia en la forma en que se mira nuestro pelo. Bueno, o sea, hay ciertos rasgos, formas de nariz, el volumen de los labios, que han sido, digamos, escogidos dentro de todo el cuerpo como significantes precisamente raciales. Y claro, el cuerpo, lo que ahora hablaba Karina, el tamaño de los senos, el tamaño de las caderas, y en una cosa que es muy ambivalente porque al mismo tiempo es objeto de deseo, pero al mismo tiempo objeto de repulsión. Entonces, esa mezcla es muy característica también de la forma en que se han construido las sociedades occidentales y occidentalizadas, como la nuestra. Entonces, creo que estoy tratando de hablar, pero de una forma general, pero al mismo tiempo me parece muy interesante ya para hablar de las experiencias, lo de la somatización del racismo y un poco lo que se habla de las cargas y también ese supuesto de que la gente negra es una gente fuerte y en ese sentido cualquier cosa puede soportar, que eso también es terrible, porque es como no hay derecho a la fragilidad, a la vulnerabilidad. Se vuelve como una especie de contradicción lógica. O sea, una persona racializada como negra tiene que ser fuerte, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, por supuesto, con el lugar que se ocupó en el ordenamiento pues, político y económico, como población esclavizada y como mano de obra. Entonces, pues vemos cómo efectivamente las fronteras entre esto que llamamos economía, cultura, política, subjetividad, pues son porosas. Y creo que en una obra estética pues se ve muy bien esa superposición o ese encadenamiento de poderes. Tú hablabas de las capas, yo también estoy hablando de capas, estoy hablando de esos encadenamientos y cómo realmente eso hace tejidos muy densos y poderlos enfrentar también tiene que ser con la delicadeza con la que se separan muchas capas para poderlas abordar también una a una, ¿sí? Y al mismo tiempo ver de qué manera están imbricadas. O sea, y por ejemplo, el campo de la belleza es un campo que todo el tiempo está entroncando pues sexismo, racismo, heteronormatividad. Mónica hablaba de los concursos de belleza. Yo también me digo que es impresionante y estoy recordando un trabajo de una doctorante que he dirigido recientemente que habla un poco de las nostalgias monárquicas de las sociedades latinoamericanas, donde los concursos de belleza, los reinados de belleza son fundamentales. Y ser reina para muchas niñas significa salir del anonimato y por primera vez ser reconocidas. Y también es una forma, es un vector social, es un vector de ascenso. Es la posibilidad de abrirse oportunidades a partir de la belleza. Entonces, pues vemos cómo la belleza, lo que se llama belleza, pues se vuelve muy importante, no solamente en términos de autoestima, sino incluso de posibilidad de figuración social. O sea, estamos hablando de la complejidad, Margarita, porque estas capas que se superponen, pues
arman tejidos muy, muy densos. Y es importante abordarlo así, ¿no? Es saber qué es lo que compone esa experiencia que cada uno está sintiendo desde esa perspectiva. Sabes que es muy interesante también, hay un médico a quien admiro mucho, que hace parte del CEAFEN y CECI, que se llama José Ariza, y él alguna vez me contaba de las experiencias de investigación que han tenido, mostrando cómo personas que han sido expuestas al racismo, por ejemplo, tienen mayor tendencia a sufrir enfermedades de tipo inflamatorio y cosas como que pasan por un lugar en el cuerpo, no en la emoción. El otro día alguien describía, por ejemplo, ese vacío en el pecho, que además le hacía pensar en el hueso del esternón, pero cómo eso termina traduciéndose también en una implicación de su salud, ¿no? Muchísimo. Enfermedades que uno se imagina cómo es esta conexión de lo emocional con lo que puede llevar esa carga de la enfermedad o incluso de la muerte, ¿no? Tienes toda la razón y creo que se está abriendo un campo muy interesante allí, pues que también está politizando esto de la salud, ¿no? O sea, que no es solamente un dato biológico, sino que cada enfermedad hay que mirarla efectivamente como en todos sus determinantes, pues sociopolíticos y subjetivos. Y a eso unido a la salud mental también, ¿no? La salud mental, que a veces me parece importantísimo hablar de eso ahora, a veces desconocemos, ¿no? Como si eso no fuese relevante, porque ahí la persona sigue, ¿no? Ahí está ese cuerpo manteniéndose en vida. Sí, el trabajo de Frantz Fanon al respecto es muy importante, me imagino que, pero digamos es reciente que en las terapias se esté abordando el tema del racismo como una violencia explícita. O sea, creo que en ese sentido sí se ha ganado conciencia de la carga de violencia que tiene el racismo y de los efectos, por supuesto, sobre los cuerpos y la salud mental. Sí, muchas gracias, Mara, por todo ese recorrido por las capas, por la importancia que tiene que nos pensemos como sociedad esa cantidad de afectaciones que a veces no vemos, ¿no? De pensarnos como los lugares de cada uno, de cada ser que compone la sociedad. Y hay otra cosa que sería como nuestra última franja de conversación, que son como los desafíos y las perspectivas, ¿no? Como los desafíos que como sociedad tenemos para pensarnos otros futuros posibles que superen todas estas violencias. Y ahí me gustaría preguntarles muchas cosas. Sabemos que el tiempo ya no está tan largo, pero, por ejemplo, ¿qué experiencias de trabajos organizativos o colectivos han visto ustedes sobre la lucha que las mujeres afro e indígenas o los cuerpos racializados en general combaten en estos legados coloniales para deshacerse, digamos, de esas violencias sobre sus cuerpos? Y en esos ámbitos diversos, ¿no? Que son los espacios de lo micropolítico, en lo familiar, de los espacios institucionales, de las organizaciones civiles, de los movimientos sociales. ¿Cuáles son esos desafíos que estamos enfrentando y cómo se están combatiendo en su experiencia, digamos, de vida y de investigación? ¿Quién va a comenzar? Es que, Margarita, yo me quedé con las ganas de decir algo sobre el punto anterior. Dale, mami, dale. No podía. Porque creo que el tema de la salud mental es fundamental hablarlo. Y justo en México, con el colectivo Coopera, con el que yo trabajo, estamos desarrollando como una iniciativa de pensar la salud mental y el racismo y el antirracismo. Y es muy fuerte ver que, pues hay como, o sea, que no hemos tomado mucho en cuenta los efectos emocionales de la opresión y qué nos hacen, ¿no? Y cómo eso a su vez tiene efectos físicos, o sea, desde la hipertensión, o sea, muchas afectaciones, ¿no? Podrías tú ver una conexión que hay, ¿no? Como estaban ustedes diciendo. Y aquí yo justo fui a un taller para gente de herencia africana y salud mental, donde nos dijeron
sobre un concepto que se llama la drapetomania, no sé si así se dice correctamente. Y es un concepto que básicamente se surge de ciertos psiquiatras en Estados Unidos para describir, exacto, drapetomania, para describir cómo los esclavos, la gente esclavizada, para describir que se querían liberar, digamos, de ser esclavos y que eso era una enfermedad, ¿no? Y que eso era una enfermedad que se llama así, con ese nombre, y que había que tratar a esta gente que no entendía su lugar, ¿no? Que no comprendía lo que le tocaba, lo que le tocaba hacer, ¿no? Básicamente en el mundo, ¿no? Es una enfermedad que hace que los esclavos negros quieran escaparse o quieran resistir la esclavitud, ¿no? Entonces, yo me imagino, bueno, si hay, o sea, como hay todo un aparato que describe enfermedades y así también yo pienso que se describe a muchas mujeres y mujeres negras, ¿no? Es como una enfermedad mental, ajá, efectivamente, que lo que hace es decir, lo que te pasa a ti es un problema individual, está en tu cabecita y lo que tienes es que adaptarte a esta situación, ¿no? Si a eso le añadimos el sexismo, le añadimos otro tipo de opresiones, vemos que este es un problema muy serio, ¿no? También nos decían en este taller sobre el estrés postraumático y decía que para la gente negra y la gente racializada negativamente, porque aquí quiero enfatizar el negativamente, todos estamos racializados, pero unos de cierta manera, no había post, ¿no? O sea, esta enfermedad, ¿no? Que dicen el desorden postraumático, es como no hay post, ¿no? La gente negra, la gente indígena, seguimos continuamente, todos los días, ¿no? Siendo victimizados, maltratados, ¿no? O sea, el racismo es lo que hace, es una deshumanización continua, permanente, cotidiana, ¿no? Y yo creo que tenemos que darle más espacio a considerar estos efectos emocionales de lo que hace el racismo, de lo que nos hace, y que no tenemos todavía ni mucha, porque no hay mucha manera como de atrapar esta situación de forma desde las ciencias sociales, tal vez, ¿no? De una manera colectiva, y no se trata de que la gente se vaya, bueno, solamente a que la vean a un psicólogo, porque además te enfrentas que los psicólogos y las terapias psicológicas no tienen una versión de la opresión, no consideran la opresión y te quieren tratar en su mayoría como, lo que te pasa es que tienes que animarte, quererte, el rollo de la autoestima, es como, o sea, claro, hay que querernos, pero si sales a un mundo que te maltrata continuamente, ¿cómo haces ese trabajo, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener una postura colectiva, ¿no? Y se me hace muy importante ver eso. Y esta iniciativa esperemos que traiga resultados. Estamos haciendo un podcast que luego puedo pasar la información ya que salga, donde entablamos conversaciones diversas sobre pues estos efectos emocionales, ¿no? Y cómo sería pensar el racismo en relación a la salud mental, que creo que es como es todo un campo que nos falta, bueno, o sea, hay que pensarlo, hay que hablarlo, hay que estudiarlo, pero creo que es muy importante. Y ahí me callo y si da tiempo vuelvo a la otra pregunta. No, para eso siempre tiene que haber tiempo, Mónica. Eso es fundamental, de verdad. Y bueno, acá también tras escena nos está acompañando Carlos Correa, un investigador de la Universidad de Manchester que actúa siempre como ángel de la guardia, es una persona súper especial. Y bueno, digamos que fíjate que estamos de cara a esa pregunta de los futuros posibles, ¿no? ¿Cómo es que tendríamos que actuar colectivamente, por ejemplo, para trasladar esos lugares de opresión y para comprender cómo es que todas las ciencias tienen que permearse de una realidad no explorada que es esa? Entonces, tendría que existir una versión de la psicoterapia que también fuese colonial de alguna forma, un poco como bueno, cuando uno estudia Fanon y
a mí, digamos, me ha parecido muy importante en todo este tiempo también como lo retoma Chilembe cuando habla del devenir negro del mundo, ¿no? Que ya, digamos, hoy no solamente los vejámenes están sobre los cuerpos negros, sino también sobre los marginales, digamos, el concepto de copa sacrificial que agarra estos cuerpos y puede abusar de ellos al derroche y sin reservas y además sin tener que dar ningún tipo de explicación. Y lo que eso comporta, ¿no? Y frente al mundo como está, ¿qué salidas son las posibles, no? Entonces, no sé, como para cerrar esa pregunta importante de qué salidas tenemos, cómo nos pensamos, digamos, frente a este devenir negro del mundo y otra autora que conocimos en Cali y que me presentó Aurora Vergara, que se llama Bernadette Atuán, creo que ese es su apellido, que habla también como de las implicaciones de la recuperación de la dignidad. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería una posible salida a todo eso? Margarita, a mí me dan ganas de hablar, en parte, como vinculándolo con todo lo que estamos viviendo en la coyuntura colombiana, tratando de ver también la transformación que ha propuesto pues, Francia Márquez, y más que porque creo que estábamos hablando de algo que fue, digamos, construido como algo que era de orden individual y que vemos que es colectivo. Y entonces creo que todas las versiones del Ubuntu criollo, es decir, el soy porque somos, son sanadoras. Y también me parece muy interesante todo lo que implica pasar un poco de la resiliencia y la resistencia a las reexistencias. Bueno, tú tenías, ahora yo veía en el fondo tuyo, amar es resistir. Y una de las cosas que me ha parecido interesantes, estimulantes en la campaña política que ha hecho Francia Márquez es justamente porque empieza a hablar de amor, y empieza a hablar de vínculos y empieza a hablar de relación. Y yo creo que, por supuesto, que la política es relacional, es también importante, digamos, estas emociones políticas de las que está hablando Mónica, que son emociones políticas las que destruyen, pero también hay emociones políticas que construyen. Y en ese sentido, nos estabas hablando de futuros posibles. Yo creo que esos futuros posibles también tienen que conectarnos con nuevas emociones políticas y con pasiones felices. Es decir, no con las pasiones tristes del resentimiento, ¿sí? Sino con pasiones felices que son esperanzadoras, pero que no es que estén negando, digamos, no es esa cuestión de la obligación de la felicidad neoliberal, que es tan desagradable, sino también justamente una especie de construcción de mundos posibles que nos hacen felices, precisamente porque ponen en el centro asuntos como la dignidad de la que estás hablando, y de las que están desposeídas tantas personas precisamente por ese racismo estructural que día a día lo que hace es como eliminar ese lugar digno de las personas. Entonces, pues no quise dejar de hablar desde la emoción, y no porque pienso que es un proyecto, y porque de alguna manera lo que estaba señalando Mónica de la importancia de poner en el centro digamos, esto de las emociones y de la sanación del racismo es fundamental, realmente. Sí. Y creo que allí todo el trabajo también artístico, pues es muy sanador, y muy sanador colectivamente. Estábamos hablando de ese proceso que se vivía en las iglesias, en que todo el tiempo estábamos aprendiendo qué era lo bueno, lo bello y lo verdadero en la iglesia. Bueno, podríamos también generar espacios en que empecemos a pensar otras maneras de lo bueno, lo bello y lo verdadero que eliminen el racismo. Sí, Mara, tiene toda la razón. Es muy importante pensar eso
y hacer ese análisis en la exposición justamente que tiene este título Guardianas, Memoria, Lucha y Sanación, uno ve que la potencia de cada uno de estos artistas viene de una fortaleza que solamente ha podido ser posible a partir de la experiencia de sus propias mamás, de ese compartir que ellos han tenido que motiva a que nosotros podamos hoy estar viendo esta exposición. Esta exposición pertenece a la mamá de Sansi Fuentes, a la mamá de Fabián Paz, a la mamá de Pablo Wilson Cosa. Ellas son el motor de eso y fíjense que está instalado desde una emoción. Fabián Paz decía, el talante de mi mamá. Para Pablo Wilson, su mamá podría ser Dios. Para San, su mamá es la lucha. Y creo que esa sería sí, una manera como de hacer un análisis de eso que se plantea cuando uno dice soy porque somos, porque en realidad digamos que la incidencia de una figura tan potente, digamos, sí puede sanar y curar familias, pero también comunidades. Que es un poco esta experiencia artística, uno podría decir, es un poco eso, ¿no? Cuando uno se para frente a estas piezas y al diálogo de estos trabajos en conjunto, pero también cuando uno oye hablar a los tres artistas, uno dice, esto es increíble, ¿no? Unas manos tallaron estos torsos de mujeres maternando, pero también de estos hombres maternando. Y esto viene, digamos, de más atrás, ¿no? Sí, a mí me parece increíble eso que acabas de decir, Mara, porque nos pone a pensar mucho en esa incidencia y en esa interdependencia que como seres tenemos todos. A mí me encantaría como agregar al espacio de repente como la pregunta que nos veníamos pensando de los desafíos y de las perspectivas contra la violencia sobre los cuerpos. Y cómo desde los colectivos se organizan, o sea, nos organizamos las mujeres, porque yo también trabajo desde la gestión, y yo veo que los cuidados, y por eso es parte de mi investigación, los cuidados comunitarios, la sororidad, ¿verdad? Pero la forma de reexistir, porque me encantó esta palabra que nos puso Mara sobre la mesa, ¿verdad? Reexistir, más que ser resiliente, nos colabora para poder sobrellevar, ¿verdad? Para hacer realmente la resistencia, o sea, la alegría como una forma de resistencia. Y yo creo que las mujeres están poniendo sobre la mesa y están politizando o estamos politizando las emociones, estamos politizando los cuidados, estamos politizando estas violencias que en algún momento se vio como algo menos importante, ¿verdad? Y que estaba un poco desplazado, relegado y se está retomando. Y la verdad es que yo me siento honrada de estar en este espacio debatiendo, o más que debatiendo, compartiendo, ¿verdad? Co-creando, porque pienso que yo soy una mujer racializada, pero además soy una mujer joven, ¿verdad? Que estoy adentrándome en estos procesos y me encanta ver cómo iniciando, digamos, ya voy para mi tercera década, puedo hablar de esto, ¿verdad? Y puedo enunciarme de un lugar y puedo debatirlo y puedo conversarlo y tejer la palabra para sanar, porque en algún momento sentía las incomodidades acumuladas en el cuerpo, ¿verdad? Y en las emociones y decía, ¿cómo vamos a sobrellevar esto? Pero esos espacios me llenan no solamente de fuerza, sino de una pasión y de un trabajo que tengo que seguir, que continuar haciendo. Agradezco mucho por el espacio, te agradezco a Mara, a Mónica, a Margarita, por este espacio que más que solo de conectar desde la palabra es desde la emoción, ¿verdad? Es desde los cuidados, le llamo yo. Así que muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Gracias, Cari, sí. Muchas gracias de verdad a ti también por estar aquí. Y esto es como, estaba pensando yo ahora que tenemos después que hacer el cierre y dar pues todos los agradecimientos, que más allá también de las instituciones están las personas, que son las que hacen posible que todas estas cosas ocurran y nuestras capacidades de hacer red, de hacer manifiesta esta interdependencia
que en el mundo somos. Todo esto es posible gracias como a una red de afectos que ustedes también pues han venido a tejer. No sé, Mónica, Mara, ¿quieren agregar algo antes de despedirnos? Pues solo decir que cuando pienso en la organización, en el futuro, tengo una propuesta de investigación que hemos ido desarrollando, bueno, que ha ido desarrollando un alumno de doctorado, que esa propuesta me parece así, siempre me llama mucho la atención porque él escribe que hay que movernos del trabajo de sobrevivencia ante el racismo, ante las opresiones, al trabajo revolucionario, ¿no? Al trabajo de transformación y de imaginar esos futuros, ¿no? Y a veces como que no había notado, ¿no? Cómo hay muchas propuestas que son solo sobre sobrevivir, ¿no? Este presente, y que son necesarias y que hay que hacer. Pero creo que qué interesante es poner esa perspectiva de, bueno, ¿cómo podemos ver el cambio que ha pasado y cómo podemos seguirnos proyectando? Bueno, no proyectando totalmente, actualizando en el presente una perspectiva, digamos, revolucionaria, transformadora, total, ¿no? Ya, o sea, y es algo que se puede hacer ya y que estamos viendo en estos ejemplos, como, ¿no? Lo que nos contaba Mara, las cosas que está haciendo Karina, o sea, ya estamos en ese futuro, ¿no? Digamos, es posible, nada más que no hay que perderlo de vista por cómo nos jala la opresión hacia la sobrevivencia y hacia distraernos también, ¿no? De esos futuros, porque de repente nos hace sentir atrapados. El capitalismo tiene el capitalismo con toda su opresión, su ejército opresivo para mantenernos en línea, una capacidad muy grande de que se nos nieble la posibilidad de pensar que siquiera que podemos vivir fuera de este sistema. Es como lo queremos arreglar adentro, algo que está completamente roto, descompuesto, se está pudriendo, y es como que hay una cosa que no podemos a veces sentir que podemos dar ese paso, o imaginarnos la vida que está aquí enfrente, ¿no? Aquí al lado. Entonces creo que es una importante llamada de notar lo que está, ¿no? Y que no nos dejemos ir por las distracciones y la sola sobrevivencia. Muchas gracias, Mónica. Pues a mí me gusta mucho esto del racismo que distrae, ¿no? Yo creo que era Toni Morrison que hablaba justamente del efecto que tiene el racismo porque te obnubila tanto que solo te ocupas de sobrevivir. Entonces, es muy lindo esto de poder desplegar toda esa imaginación política, artística, ojalá también sanadora, ¿sí? Que es tan necesaria, pues, para ir justamente no imaginando que el futuro es mañana, sino de que el futuro es posible, que estamos justamente como en un laboratorio de futuro todo el tiempo. Y pues gracias también por esta oportunidad de conversar, de conocerte, Karina, a quien no conocía. Estuve mirando lo de tu trabajo y me pareció también bien interesante. Y también, como siempre, me da mucha alegría reencontrarme con Mónica y con Margarita. Entonces, pues, qué bonito este nuevo tejido. Muchísimas gracias, Mara, Mónica, Karina. Y bueno, tenemos que agradecer pues muy especialmente a la Embajada de los Estados Unidos, al Instituto Popular de Cultura, a todo el equipo del Centro Colomboamericano, todo el equipo de cultura que ha hecho posible esto y a toda esta red de afectos que hemos entramado para conversar durante 1 hora y 10 minutos sobre un tema que nos podríamos quedar aquí conversando mucho, pero se abren muchas posibilidades para seguir pensando, por ejemplo, eso, sobre los liderazgos de las mujeres afro, de las mujeres racializadas negativamente, que ya aprendimos en esta charla que todos somos racializados,
solo que unos son racializados negativamente. ¿Cómo es este tema, ¿no? ¿Cómo es esto de las representaciones? Pero ¿cómo es que es posible ese futuro ya? Así que ese será otro tema de conversación para una próxima oportunidad. O en desventaja, dice Mónica también, sí. Va a ser muy importante en una próxima oportunidad cómo abordamos, digamos, estos temas que realmente logran hacer estas transformaciones en el presente y se proyectan también a un futuro mucho más equitativo y sobre todo de mucha observación. Yo a veces siento que hay muchos movimientos y causas que son verdaderamente justas, que sería necesario trabajar no por grupos separados, no para unos grupos separados, sino de tal manera que como sociedad pudiéramos de verdad lograr una comprensión profunda, para que se volviera un observador permanente que nunca se volviera a cerrar, y en esa medida en todo nuestro proceder y en toda nuestra manera de relacionarnos con estas cosas lo hiciéramos mejor. Creo que eso es como una posibilidad. Pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, ya nos veremos en una próxima ocasión. Ha sido muy emocionante compartir esta hora y 11 minutos. Les abrazo con mucho cariño. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao.